Lo que vamos a ver hoy son instalaciones de desagües de efluentes cloacales en zonas suburbanas y rurales. ¿Cómo resolvemos a través de un sistema estático en zonas rurales y suburbanas donde carecemos de infraestructura para disposición de los líquidos cloacales? ¿Sí? Bien, recordemos que el sistema dinámico, que es el que tuvimos en la instalación de Obras Civiles 1, ¿sí? Estaba resuelto a través de resolver el núcleo sanitario. En función de eso, nosotros generábamos una cañería principal, conectábamos y lo desaguábamos a la red domiciliaria a través de la conexión domiciliaria correspondiente. En cambio, en las zonas rurales o suburbanas carecemos de esa infraestructura, es decir, no tenemos las redes a los efectos de resolverlo. Entonces lo vamos a tener que resolver en el mismo terreno o en las zonas aledañas. Básicamente es disponer, digamos, los efluentes cloacales, disponerlo en el ambiente, en el lugar, a través de un sistema de tratamiento que vamos a ver. Las normas y reglamentos que rigen son el Código de Edificación del municipio, en el caso nuestro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código de Edificación, reglamentos técnicos de la CABA. Las normas que están incorporadas en el Código de Edificación, las normas y gráficos de instalaciones sanitarias, domiciliarias e industriales de obra sanitaria. Después están las normas IRAM que corresponden a los materiales, ¿sí? Básicamente los núcleos sanitarios se resuelven con la norma que rige en el lugar, generándose siempre una cañería principal que desagua efluentes a tratar previamente al volcamiento en el predio o en el lugar, ¿sí? Básicamente vamos a resolver nuestro núcleo sanitario en función de los artefactos que tengamos, ¿sí? Y la altura del edificio que corresponde. Bien. Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos. En viviendas unifamiliares, barrios cerrados, zonas urbanas y rurales, pequeñas fábricas, obradores. ¿Qué son las aguas residuales domiciliarias? Se dividen en dos grupos, las grises, lavatorios, lavarropas o lavavajillas, y las negras, de inodor, que encontramos en las aguas residuales. Materia orgánica, microorganismos patógenos que transmiten enfermedades, nutrientes que propician el desarrollo desmedido de algas y malezas acuáticas. ¿Por qué deben tratarse las aguas residuales? Los pozos absorbentes, conocidos también como pozos ciegos o negros, van contaminando el suelo a su alrededor, alcanzando las napas freáticas, pudiendo afectar las tomas de agua propias y de la región. Con el paso del tiempo, se impermeabilizan, llenándose cada vez más rápido y generando una mayor frecuencia de vaciado, que se realiza a través del costoso servicio del camión atmosférico. Bien, entonces lo que vimos un poco en el video es la primera solución que ustedes van a encontrar en las zonas, básicamente en las zonas rurales principalmente, es que la cañería principal se deriva directamente a un pozo ejecutado en el terreno de 1 metro y medio, donde por absorción se eliminan esas aguas, esos líquidos cloacales, ¿sí? Por supuesto, tenéis que cumplir algunas condiciones, como ser la distancia en profundidad a la napa freática, mínimo 1 metro y medio, recomendado una losa de hormigón. Y, por supuesto, tenemos que respetar el circuito de ventilación, es decir, vamos a tener una reja de aspiración donde ingresa el aire barre esos gases que se generan a través de la degradación de la materia orgánica y sale por la caño de descarga de ventilación del núcleo sanitario. Por supuesto que el pozo absorbente no es un tratamiento de líquidos cloacales y específicamente lo que hace es contaminar el suelo y fundamentalmente las napas freáticas. Bien.
¿Cuáles son los tratamientos que vamos a tener? Tratamientos biológicos mediante dos tipos de bacterias. Es decir, la aeróbica, que requiere para la degradación de la materia orgánica que tenemos contenida en los líquidos cloacales, requiere de oxígeno. ¿Sí? Degrada la materia orgánica, debemos insuflarle oxígeno a los efectos de degradar la materia orgánica contenida en los líquidos cloacales. Un ejemplo de eso, ahora lo vamos a ver, lechos de infiltración o lechos nitrificantes. La otra forma es anaeróbica, ¿sí? Ya no requiere la presencia de oxígeno, ¿sí? La materia orgánica son bacterias aeróbicas, también el mismo proceso que el anterior, degrada la materia orgánica y se producen líquidos septizados, gases que dan olores, con lo cual hay que tenerlo en cuenta cuando ubicamos algún elemento como la cámara séptica, ¿sí? Entonces, no requieren para el proceso de degradación de oxígeno como que requieren el sistema aeróbico. Básicamente vamos a ver dentro de los anaeróbicos, el tanque digestor, cámara séptica, tanque IMOF, y dentro del aeróbico los lechos nitrificantes. Básicamente lo que vamos a tener es lo sencillo, lo más simple, para resolver el núcleo sanitario, generamos la cañería principal, una cámara de inspección que deriva al tratamiento, en principio acá anaeróbico, cámara séptica, y los lechos de infiltración, que es aeróbico. La cámara de inspección generalmente la vamos a utilizar de manera de desviar, digamos, la cañería principal hacia tratamiento en el terreno o en los alrededores del terreno, tratamiento que hagamos de líquido cloacal antes de enviarlo al ambiente, para poder a futuro, si es posible, conectar con una red que pueda pasar por el lugar. Bien, y dentro de los aeróbicos y anaeróbicos vamos a ver también el funcionamiento completo de una planta de tratamiento. Entonces, lo primero que nombramos es el digestor anaeróbico. Recordemos que no necesita de oxígeno para degradar la materia, y lo que vamos a tener es la cámara séptica o tanque séptico, como lo quieran llamar, ¿sí? Nosotros va a ingresar, es un tanque, cuya permanencia va a ser de 12 a 24 horas. En general, mínimo lleva 24 horas, ¿sí? Y los líquidos crudos son enviados a esa cámara, que se produce un procedimiento de degradación. Ese líquido permanece dentro de después de las 12 horas, empieza a degradarse y se transforma en la degradación de la materia orgánica en gases, se genera con los sobrenadantes del líquido una costra que protege o aísla el sistema de ventilación, ¿sí? Porque siempre tenemos que respetar el circuito de ventilación. Aísla, digamos, la reacción de la materia anaeróbica, porque no puede estar en contacto con el oxígeno, ¿sí? Por si no, la bacteria se muere. Además, el líquido, la degradación de materia orgánica tiene sustancias solubles dentro del líquido y se generan entonces gases hacia arriba y lodos que se sedimentan hacia abajo. Estos líquidos con sustancias solubles salen a la cañería y van a sufrir un tratamiento o no posterior, ¿sí? Ese líquido de sustancias solubles son líquidos septizados, o son el líquido séptico que tiene un grado de putrefacción. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una lastimadura, con la mano, se me va a infectar. Entonces, el primer proceso es sedimentación, descomposición biológica anaeróbica, efluente séptico, gases. Los gases generan olor.
Por supuesto, hay una acumulación de barros, es decir, se generan barros y requiere mantenimiento. Tiempo de permanencia, entonces, 24. Mínimo recomendable para dimensionamiento, 36 horas. Depende de los caudales que yo trato, ¿sí? Y vamos a tomar como caudales de 250 a 300 litros por persona. El volumen mínimo de la cámara séptica está limitada a 2 metros cúbicos de volumen, siendo una capacidad máxima de tratamiento más o menos aproximadamente 500 personas. Entonces lo van a encontrar en el mercado premoldeadas o de plásticas, o se hacen in situ de hormigón o mampostería con revoque impermeable. ¿Cuál es la ventaja? Por supuesto, es un tratamiento simple, apropiado para zonas urbanas y suburbanas, bajo costo de construcción, operación y mantenimiento. Si lo único que requiere es remover los lodos, el uso está limitado, requiere remoción de lodos, uso limitado a la capacidad de absorción del terreno. El líquido con sustancias solubles fluye por gravedad. Debe ser tratado en un procedimiento aeróbico posterior, ¿no? Entonces, la construcción en el lugar del digestor anaeróbico, en general la que llamamos cámara séptica, por supuesto hay distintos tipos de digestores anaeróbicos, donde la planta de tratamiento puede ser, son de distintos tamaños y alturas. Común, la cámara séptica requiere un espacio, por supuesto, para el tema, la parte superior, mayor a 20 centímetros, al efecto de poder ejecutar y que los gases salgan y pueda ventilar y barrerse de la costa, ¿sí? Después, una profundidad de altura entre 1,40 a 2 metros, no más allá, estamos sedimentando. Entonces, después la longitud largo ancho 2 por 1, y debe preservarse siempre el circuito de ventilación, es decir, los gases que se generan deben ser barridos por una reja de aspiración, barridos hasta una reja de ventilación, ¿sí? El volumen aproximado para dimensionar es, en barrio se genera 0,036 litros por persona. El volumen de la nata, la costra, la parte superior, es la mitad del volumen de los barros que se genera. Tiene que tener una pantalla de ingreso, pensemos que es sedimentación, así que el líquido no puede volcar directamente porque rompería la costra, con lo cual tiene algún sistema de ingreso para que fluya y pueda sedimentar. Tiene una pendiente de 2 a 5% hacia donde ingresa el líquido, y a la salida es conveniente colocar una chicana a los efectos de impulsar la sedimentación. Por supuesto, debe colocarse etapas de control y mantenimiento, y para volúmenes mayores de 5 metros puede llegar a estar compartimental, conveniente. Bueno, hay una capacidad de relación volumen, el 50% y el 60%, y el restante en el segundo lugar, ¿no? El otro elemento que vamos a encontrar como elemento anaeróbico es el tanque IMO. Dijimos que teníamos una limitación con la cámara séptica de aproximadamente 500 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo la permanencia en un tanque de digestor anaeróbico, el tiempo ese produce una degradación, una contaminación importante. Entonces, los olores, las cosas, requieren otro tipo de tratamiento que se soluciona a través de un tanque IMOV. El tanque IMOV, básicamente, conceptualmente, es similar a la cámara séptica. Lo único que tiene es que el líquido, en vez de permanecer 12 o 24 horas, trata de que ese líquido circule a través de una canaleta el líquido y producir la sedimentación. Tenemos acá el ingreso de la cañería principal, tenemos una reja de desbastes y para sacar aquellos elementos que no podemos tratar, bolsas, papel, plástico, madera, lo que tenga,
y el líquido se encuentra con una chicana, ¿sí? Que lo que hace es forzar, después de esa chicana, forzar la sedimentación o la decantación de la materia orgánica que tiene, y los barros y qué sé yo, todo lo que pueda tener, y seguir su curso del líquido en función de un tiempo de aproximadamente de 2 a 4 horas. O sea, el líquido sale en condiciones contaminantes, pero, digamos, tiene unas condiciones rápidas que yo lo puedo tratar. Mientras queda en la parte inferior todo ese tema de la materia orgánica o con algo de líquido, que va a empezar a decantar, sedimentar, ¿sí? Y va a producir barro. Por supuesto, hay distintas formas, cuadrados, circulares, hay distintas también estándar que se puede comprar con distinta conformación. Pero estamos dando la idea de funcionamiento. Los barros salen en general de la cámara, debe ser cada 60 días aproximadamente, se saca, retira a través de una cañería que actúa por gravedad, y lo que hace es, a través de abrir una llave expulsa, lo llevo a una etapa posterior de tratamiento, secado de barro, tratamiento y uso como materia para abono. Entonces vamos a ver que Tanquemo consta esencialmente de 3 compartimentos, es decir, esa canaleta que agiliza la salida de líquido lo antes posible, la cámara de digestión, donde se produce la digestión de la materia orgánica, y la cámara que permite eliminar los gases hacia, en este caso, hacia el exterior. Bueno, acá vemos un tipo de digestión anaeróbico tipo IMOV, donde ingresa, se produce también una bacteria anaeróbica y la salida rápida, digamos, del líquido de tratamiento. Y acá tenemos el lodo en la parte inferior, que está sacado a través de una cañería para los efectos de ser tratado en tipo botella. Acá se ve un poco más claro, donde en este tratamiento yo saco natas y grasas, pues depende del tipo de líquido. La salida de lodos tiene un filtro, en este caso, entrada de los desechos, acceso para limpieza y todos los elementos. Esto se compra directamente según el uso que uno tiene. El biogás es un gas combustible que se genera por la biodegradación de la materia orgánica, principalmente por la acción de microorganismos. Materiales biodegradables, que pueden fermentar por la acción de las bacterias, y que se lleva a cabo en medios naturales como los pantanos, o en dispositivos llamados biodigestores, contenedores cerrados herméticamente donde se acelera el ciclo natural de descomposición. El resultado de esta biodegradación, llamada digestión anaeróbica porque se produce en ausencia de oxígeno, es una mezcla constituida por alrededor de 70% de metano y dióxido de carbono, más otros gases en pequeña proporción, teniendo como residuo materiales inoloros, que son muy aptos para ser utilizados como fertilizante. El biogás se utiliza en calderas para producir calor, como combustible para vehículos en el transporte, en motores o turbinas para generar electricidad, o para introducirlo en redes de gas natural. El biogás tiene un poder calorífico inferior de 5.500 kilocalorías por metro cúbico. Biogás, obtenemos dióxido de carbono y agua, evitando la liberación descontrolada de metano, un gas con un efecto invernadero 20 veces mayor que el dióxido de carbono. Dentro de los residuales que se presentan en el proceso de generación de biogás, existe ácido sulfhídrico, por lo que, tanto las instalaciones como los artefactos que lo utilizan como combustible, deben ser acondicionados con materiales preparados para soportar la acción de la corrosión. El proceso de producción de biogás genera solamente la cantidad de CO2 absorbida por las plantas mediante fotosíntesis. De esta forma, el ciclo ecológico se cierra. ¿Qué tipo de residuos se pueden utilizar para la producción de biogás? Pueden ser de origen animal, como el estiércol, la orina, residuos de mataderos, o de origen vegetal, como malezas, rastros de cosechas, pajas,
También pueden ser residuos de origen humano, como heces, orina, basura, o incluso pueden ser residuos agroindustriales. Por supuesto que del tanque IMOF o un tanque digestor se puede recuperar los gases del metano para uso. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un tratamiento aeróbico, es decir, yo necesito suministrarle oxígeno de alguna manera, hay distintos tratamientos, para la degradación, las bacterias necesitan absorber oxígeno a través de alguna manera, los efectos de degradar la materia orgánica. El sistema que generalmente se utiliza es el lecho de infiltración. Siempre necesito tener un terreno y condiciones absorbentes de cierta manera, ¿sí? Entonces, la de acá, la descomposición biológica, es aeróbica. Los gases que se producen no tienen olor. Entonces, en general, lo básico, digamos, tenemos mi cañería principal, una cámara colectora o no, eso depende cómo quiera armar, y derivación de cañerías cribadas, es decir, perforadas que permitan, digamos, el descubrimiento en el terreno. Después tenemos el proceso de ingreso del líquido cloacal. El líquido cloacal, digamos, de alguna manera pasa. Tenemos el sistema de ventilación, un sistema de ventilación, una reja de aspiración que puede estar a nivel del terreno o a nivel de temperatura, y sale por esas cañerías hacia una reja de ventilación que puede ser el mismo circuito de la instalación sanitaria. Siempre estamos hablando que tenemos que conservar el circuito de ventilación. En este caso, el oxígeno o el aire lo está produciendo ese circuito de ventilación, con lo cual es importante mantenerlo. Bien, por supuesto que esto va apoyado sobre un filtro de grava, que por absorción del terreno, cuando se empieza a degradar, se producen nitratos y nitritos en el suelo que van a ser absorbidos, pues, funcionan como materia orgánica de abono a las plantas que yo voy a plantar en la parte superior, que pueden ser juncos, papiros, etc. Entonces, estoy trabajando con una descomposición biológica aeróbica, tenemos un sistema de infiltración y de absorción y evaporación. El líquido, las plantas absorben y evaporan ese agua haciendo un tratamiento. Bueno, acá vemos imágenes de un aspecto constructivo. La ventaja que tiene bajo costo de explotación y mantenimiento, evita el contacto del tratamiento con personas y aguas residuales y eleva la pureza de depuración. ¿Qué queremos decir con esto? Que si yo tengo una cámara séptica y un lecho de infiltración, prácticamente es el nivel de tratamiento sostenible para el ambiente. Si yo puedo eliminar las aguas tratadas con estos dos tipos en conjunto, esos dos tipos de tratamiento, y logro sin perjudicar al ambiente, eliminar esas aguas residuales, esas aguas de desagües locales. Requieren superficies importantes como de ventaja y dependen de la capacidad de infiltración del suelo. Y acá tenemos un corte de cómo sería, cómo funciona la absorción, la cañería, la circulación del aire a contracorriente
la absorción del terreno, las plantas, el funcionamiento y la evaporación. La longitud mínima es 5 metros y hoy se dimensiona a través de 1 metro por persona. La profundidad zanja 0,60, anchos de 30 según disposición. La distancia requiere filtro, planta no comestible. Vamos a ver ahora un video donde queda un poco más claro. La construcción, bueno, en general se da con un sistema de paralelo, o sea que yo divido la cañería principal, núcleo de tratamiento, lo divido en 2 ramales mínimo. La longitud no puede ser mayor de 30 metros, la separación 1,80, ¿sí? Eso cuando tengo terreno con poco nivel. Acá tenemos la entrada del aire, digamos, que va a ventilar todo el sistema. Y después cuando tenemos desniveles importantes, bueno, ya se complica, entonces va a ser como un circuito en serie, donde yo tengo ramales, que son los que filtran la cañería esta de distribución. Los ramales simplemente filtran. Los ramales, las cañerías para filtrar tienen que tener perforaciones en la parte inferior en forma de cribado, ¿sí? Ahora en el video le va a quedar más claro. Y esto que decíamos, un tratamiento, sistema sostenible, es que tenemos nuestro núcleo sanitario con nuestra cañería de ventilación, ¿sí? La cañería principal, cámara de inspección, en este caso una cámara séptica, el tratamiento anaeróbico. Eso va a un tratamiento aeróbico, que es un lecho de infiltración. Por supuesto, siempre hay que preservar la napa freática, tiene que estar por lo menos 1,5 metros. El circuito de ventilación siempre, reja de aspiración respecto a la reja de ventilación, mínimo 2 metros de diferencia para que funcione el circuito de ventilación. Entonces, el aire entra por la reja de aspiración, que en general está 10, 20, 30 centímetros del nivel del terreno, pasa por la cañería cribada y sale por una reja de ventilación, ¿sí? Se produce la absorción y la evaporación a través del lecho de las plantas que sembren, ¿sí? Ubicación. La ubicación, digamos, de tanto la cámara séptica como el lecho de infiltración tiene sus serias limitaciones, ¿sí? De un pozo de agua, que generalmente en la zona rural no tengo un pozo de agua, en la zona suburbana pozo de agua, la distancia tiene que estar de la cámara séptica 15 metros y del sistema de nitrificante por lo menos 30 metros, ¿sí? 8 metros y 3 metros del suministro de agua, 30 metros del lecho de infiltración de las aguas superficiales, por lo menos, del límite del predio 5 metros. O sea, necesitamos superficies importantes de terreno para desarrollar correctamente el sistema de tratamiento. Se realiza en 3 etapas. Los efluentes cloacales son recibidos y retenidos por el biodigestor. Allí, mediante un proceso anaeróbico, los sólidos son degradados por microorganismos que actúan en ausencia de oxígeno y transformados en lodos que se depositan en el fondo. Parte de la materia orgánica se convierte en masa líquida en suspensión, que asciende introduciéndose en el filtro biológico, donde se retienen los sólidos que hubieran podido ingresar, finalizando el filtrado. Los líquidos depurados avanzan por la cañería de descarga para ser distribuidos de forma directa al suelo, llamado terreno de infiltración, irrigándolo con un alto contenido de nutrientes y completando el ciclo del agua mediante su reutilización responsable. Disposición de un terreno de infiltración para biodigestores requiere de un área para el filtrado y depurado de las aguas que provienen del biodigestor, una red de caños perforados que filtra y depura las aguas a su paso. El suelo por debajo completa el saneamiento, incorporándolas ya purificadas al agua subterránea. Un sistema ecológico y económico que en un solo 1,20 m de profundidad depura el agua sin contaminar las napas freáticas.
Ubicación del terreno de infiltración. Instalalo en una zona alta donde no se inunde cuando llueve, a más de 15 metros del curso de agua superficial, a una distancia de 1,5 metros de los límites del terreno y a más de 30 metros del pozo de agua y de las tomas de agua propias o de vecinos. Cálculo de extensión de ramales y superficies. Calcula la extensión considerando entre 4 y 5 metros por persona que habitará la vivienda. Por ejemplo, en una vivienda para 4 personas, la extensión será de entre 18 y 20 metros, en que se pueden distribuir los caños en una superficie de 6 por 4 metros. La separación mínima entre los ramales debe ser de 1,80 m. Existen diferentes formas de disponer la cañería, siempre teniendo en cuenta que los ramales no superen los 30 metros de largo. Instalación del campo de infiltración. Realizá zanjas de 80 centímetros de profundidad por 60 centímetros de ancho. Necesitas una pendiente general no menor al 3% ni mayor al 5%, es decir, de 3 a 5 centímetros por metro, para el correcto escurrimiento de las aguas. Los caños son de 110 milímetros y están perforados con 2 agujeros cada 30 centímetros en forma de V invertida hacia abajo con una mecha de 15 milímetros. Rellena la zanja con 40 centímetros de piedra de obra o piedra partida de 0,6 a 6 centímetros. Evita el uso de materiales con cal o conchilla. Coloca el caño de PVC perforado con las uniones y tapas de caño de 110 al final de cada extremo. Agrega material de relleno hasta tapar el caño. Coloca una malla geotextil o media sombra de 80% de cerrado de trama. Esta cumple la función de separar los sustratos. La misma debe solapar unos centímetros sobre el borde de la zanja. Cubrí la zanja con tierra sin apisonarla, dejando una pequeña lomada que en 3 semanas se compactará sola. Luego se nivela el terreno con un rastrillo, pudiendo sembrar sobre el terreno de infiltración vegetales, pequeñas vegetaciones o flores. Hay un error en el video donde dice que el tramo final lo tapa, ¿sí? No, ahí hay que producir una ventilación a efecto que ingrese aire, una reja de aspiración, ingrese aire y recorra toda la cañería. Bien, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo podemos determinar la capacidad de la cañería más allá de esas consideraciones de anteproyecto que dijimos que 1 metro por persona, mínimo 5 metros? Lo que nosotros vamos a resolver en función de resolver primero el caudal de fluente que va, es en función del destino del edificio, según podemos saltar según la tabla de Metcalfe-Eddy, donde cafetería 8 litros por unidad por día, hospitales, entonces tenemos la cantidad de personas en función del uso de agua diaria en litros. La superficie de tratamiento disponible, el ancho y el largo que tenemos de acuerdo a la distancia que tenemos que dejar, y la infiltración va a estar en relación de la capacidad del suelo. Entonces, el suelo ensayado, yo voy a tener, digamos, capacidad del terreno, tantos litros por metro cuadrado por día. Eso está en una tabla en función de un ensayo. Hay que hacer un ensayo en el terreno y verificar esa permeabilidad o esa infiltración, ¿sí? Lo importante es que dentro del acuífero que yo tengo, que va a tener en grado de estacionalidad máximos y mínimos, el máximo tiene que estar por lo menos por debajo, la base del lecho de infiltración por debajo de 1,5 metros, ¿sí? Entonces,
Con el ensayo de infiltración yo voy a determinar si ese terreno es apto o no para resolverlo. Si tiene más de 30 minutos, evidentemente es inadecuado para pozos absorbentes, que no es un tratamiento. Y 45 minutos a 60 ya directamente no sirve. Así que nosotros tenemos que tener una absorción entre 10 a 15 como máximo. Por supuesto que cuanto mayor filtro ponga, capacidad de piedra de filtro ponga, menor va a reducir, digamos, la longitud del torneo. Hay una tablita donde dice en función de eso cómo determinar. Para la cámara séptica también utilizamos lo mismo, para determinar es el volumen total, es el volumen del total de la cámara, es el volumen de los barros, el volumen del anato sobre nadante y la dotación diaria, ¿sí? Entonces, el volumen de los barros es 0, como ya lo dije, 0,36 litros de habitante por día, y el volumen de la nata es la mitad, 0,018 litros de habitante por día, lo que tenemos que determinar. Por supuesto, hay que cumplir todas las condiciones que estuvimos hablando. Y bueno, también hay tablas donde en función de la cantidad de personas, nosotros podemos determinar las dimensiones de nuestra cámara séptica. Entonces, en el caso del lecho de infiltración, nosotros, el área de infiltración es en función del caudal, lo que requiere, digamos, esta zanja de infiltración, el ancho en función del ancho, ¿sí? Y el largo. El área esa es en función del caudal, ¿sí? El caudal de aportación, el número de personas por la tasa de infiltración metro día. El mismo sistema, con eso yo determino el largo en función de la capacidad de absorción del terreno. Bien. El tratamiento de fluentes líquidos consiste en una secuencia de procesos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua residual del uso humano o industrial. El objetivo de dicho tratamiento es lograr que esos efluentes sean aptos para ser recibidos en los puntos de volcado sin afectar el medio ambiente, para luego ser reutilizados total o parcialmente junto con los barros y residuos sólidos generados en el proceso. Según sus características y volúmenes, las aguas residuales podrán ser tratadas en el sitio de su generación, por ejemplo, pozos sépticos domiciliarios, o bien ser colectadas y enviadas mediante tuberías a una planta de tratamiento. Usualmente, los procesos son: un tratamiento primario, consistente en la separación de sólidos mediante rejas o tamices, la decantación de sólidos sedimentables y el desengrasado y desarenado. Un tratamiento secundario, donde se utiliza la capacidad depuradora que posee la flora bacteriana para consumir la materia orgánica presente en las aguas residuales. Aquí también se efectúa una sedimentación secundaria para la erradicación de sólidos suspendidos y la eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Y un tratamiento terciario, que consiste en algunos pasos adicionales según las exigencias de los puntos de volcado, como filtración, membranas, microfiltración y desinfección final. En algunos casos, particularmente en el tratamiento de COS, se utiliza la trituración de los sólidos arrastrados previo al proceso biológico. También, para instalaciones de cierta envergadura, se suelen instalar etapas de desarenado. En el caso de presencia de metales pesados, usuales en algunos efluentes industriales como es el caso del cromo en las curtiembres, o la presencia de fósforo y nitrógeno en el FLOS, pueden ser eliminados mediante tratamientos terciarios, por métodos físico-químicos o por filtros especiales. Los efluentes adecuadamente tratados pueden ser volcados a ríos o lagos, reinyectados a las napas, o en el caso de tratamientos modernos con membranas, reutilizados como aguas de lavado en procesos industriales, riego, etc. El agua está presente en todos los procesos productivos y es a la vez la principal fuente de vida. Por lo tanto, su saneamiento y el acceso al agua potable y a las instalaciones sanitarias adecuadas es uno de los principales objetivos de la salud pública. Lograrlo significará haber ganado una importante batalla contra muchos tipos de enfermedades. Bien, entonces una planta de tratamiento básicamente tiene una etapa física, una etapa biológica y una etapa química, ¿sí?
Por supuesto que la física y la química pueden no estar, pero siempre vamos a ver que la etapa de tratamiento líquido cloacal requiere de la etapa biológica. Entonces, dentro de la etapa física, ahí en el video se pudo ver, tenemos cribado, desarenado, bombeo, es decir, ya una planta de tratamiento está trabajando con volúmenes importantes de tratamiento de líquidos, con lo cual ese volumen lo que hace es llevar, recoger de distintas zonas, lo cual lleva a la cañería a profundidad, con lo cual requiere seguramente un bombeo. Y después, de acuerdo a la característica del líquido, va a requerir distintos tratamientos en la etapa física. Si el cribado es el retiro de todos esos trapos, plástico, madera, lo que tenga, y el desarenado, el caso particular. Después tenemos el tratamiento biológico, que es, como dijimos, aeróbico, requiere de oxígeno, y el tratamiento anaeróbico. Y la parte química, que es que en general se utilizan según el tipo de líquido, en distintos tratamientos químicos, pero básicamente se puede utilizar la floculación para decantar aquellos sobrenadantes que pasaron a tratamiento físico y biológico, y la cloración es la última etapa donde yo, para garantizarme en el ambiente, lo elimino toda aquella bacteria. Entonces, esquemáticamente, para que entendamos, no es tema de la materia, pero vamos a decir que tenemos la etapa física, ¿sí?, de bombeo, en este caso, tenemos una reja, retiramos esos elementos que no pueden ser tratados, se toma a través de una bomba y se eleva al tratamiento biológico. Entonces podemos tener el tratamiento en la cámara digestora, como estuvimos viendo, que es el tanque séptico, que es un tratamiento anaeróbico. Tenemos líquido con sustancia soluble, la costra, los gases que se producen en los lobos del polvo. Después pasa a un tratamiento aeróbico. Tengo, en este caso es un tanque donde yo le suministro a través de un sistema de supply, oxígeno, aire, perdón, a través de un compresor, yo le agrego y tengo un tratamiento anaeróbico, ¿sí? Y de allí, bueno, de floculación, tratamientos químicos en función de poderlo eliminar sin ningún problema al ambiente. El otro sistema, digamos, en este sistema los gases producen olores, con lo cual ubicación, uno de los problemas que tiene la planta de tratamiento que arranca con tratamiento anaeróbico es cómo orientar el tema de los gases que producen olores y no vayan hacia la zona residencial. El otro también, la etapa física es igual, la etapa de química lo mismo, según el líquido, pero arrancamos con un tratamiento aeróbico, ¿sí? Un tratamiento donde yo suministro oxígeno, en este caso son a través de un sistema de recirculación de hélices, y después la clarificación a la limpieza, la bacteria aeróbica, lo que tiene un problema de polución. Esa materia hay que controlarla, requiere controles periódicos para que no se generen más bacterias de las necesarias y se autodestruya el sistema. Entonces, la desventaja principal del primero es los gases que se generan. Acá se generan gases, pero no son olorosos, pero requiere de un control constante en la parte química para que las bacterias no se autodestruyan. Bien. Es un sistema de fácil instalación y bajo mantenimiento. Su diseño compacto integra tecnologías de punta para el tratamiento de aguas residuales. El tanque reactor está dividido en 3 compartimientos, donde se integran los procesos de digestión anaeróbica con lecho fijo. Un segundo compartimiento para digestión aeróbica, con la posibilidad de implementar un relleno móvil y un potente sistema para la eliminación de olores por fotocatálisis.
En el tercer compartimiento, se logra una sedimentación y clarificación del efluente para módulo mediante sus diferentes componentes. Complementa y desactiva el proceso de degradación biológica, eliminando malos olores y microsólidos en suspensión, así como también toda bacteria o elemento biológico, dando como producto final, agua tratada libre de contaminantes, lista para su vertimiento o reuso. El tratamiento de las aguas residuales es necesario para evitar la contaminación de ríos, lagos y mares. Además, las aguas tratadas se pueden aprovechar para determinados usos, como el riego agrícola, de jardines, de campos de golf y para la limpieza de calles. La falta de agua y las sequías recurrentes hacen que el tratamiento y reutilización del agua sea hoy en día un elemento fundamental en la gestión de los recursos hídricos. En las grandes ciudades, el tratamiento de agua se realiza en depuradoras con funcionamiento complejo, altamente tecnificadas y elevados costes energéticos y económicos. El agua pasa por diferentes etapas denominadas pretratamiento, tratamiento primario, secundario y en algunos casos terciario, donde progresivamente se van eliminando los contaminantes. Finalmente, se obtiene un efluente apto para ser vertido al medio ambiente o para su reutilización. En los pequeños municipios, este tipo de depuradoras a menudo no son aplicables, siendo más adecuados sistemas de tratamiento que no requieren de personal especializado, que tienen un coste energético bajo y que se integran bien en el paisaje rural. Este es el caso de los humedales construidos. Son sistemas de depuración muy sencillos. Se trata de canales o lagunas rellenos de grava y plantados con especies vegetales propias de zonas húmedas, como el carrizo. Son plantas adaptadas a vivir en terrenos inundados. El agua circula a través de la grava y de las raíces de las plantas, de modo que los contaminantes se van degradando progresivamente. En los humedales, el agua circula por debajo del nivel de la grava, de forma subterránea, lo que representa una gran ventaja, puesto que se evita el crecimiento de mosquitos y la emisión de malos olores. Así pues, para poder observar el agua en los humedales, es necesario cavar un hoyo. Entonces, se puede ver también la parte subterránea de las plantas. Es en este conjunto de raíces y de grava donde tienen lugar el tratamiento del agua y la eliminación de los contaminantes, que se degradan por procesos físicos y químicos, pero sobre todo por procesos de tipo microbiológico. Alrededor de las raíces y de la grava crecen bacterias, que son las principales responsables de la eliminación de contaminantes. La línea de tratamiento de una depuradora basada en humedales construidos es muy sencilla. Consta de un pretratamiento, un sistema de sedimentación de sólidos y los humedales propiamente. El pretratamiento consta de rejas que permiten separar grandes sólidos, como pueden ser plásticos. Estos provocan obturaciones y por ello se debe procurar no verterlos al agua. Después del pretratamiento, el agua pasa a una fosa séptica, donde sedimentan por acción de la gravedad los sólidos que el agua contiene. El efluente que sale de la fosa séptica está parcialmente clarificado. Los humedales se encargarán de realizar el resto del trabajo, eliminando así los contaminantes que todavía permanecen en el agua. El agua entra a los humedales a través de canales que garantizan una distribución homogénea del agua a lo ancho del lecho. El agua discurre por el interior de los humedales y finalmente se recoge en una tubería de drenaje situada en el fondo del humedal. El efluente final sale por una tubería que permite ajustar el nivel de agua dentro de los humedales. Este efluente es un agua de una gran transparencia, cuyos contaminantes han sido eliminados y que por lo tanto puede ser apta para su reutilización o bien para verterla al medio ambiente. Bueno, vimos de forma sintética lo que es algún tipo de tratamiento en zonas rurales y en zonas suburbanas, conceptualmente para que tengamos un panorama de cómo resolver distintas cuestiones cuando se nos presente.
Entonces, algo importante es la contaminación ambiental, es una enfermedad incurable. Es decir, lo que nosotros tenemos que tratar es prevenirla de alguna manera, ¿sí? Conceptualmente, perdón, evitemos siempre contaminar.